Bienvenidos al Campanario de la Vendée. En nuestro canal te invitamos a anunciar a Cristo y a denunciar los tiempos oscuros y convulsos que vivimos, desvelando las mentiras detrás de las verdades a medias y la hipocresía detrás de lo políticamente correcto. Únete a nosotros para vivir con fuerza esta hora definitiva de Dios en la historia. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido crucial. Vamos a iluminar juntos el camino. Hoy vamos a desvelar el truco del almendruco en el sínodo de la sinodalidad, revelando todos sus secretos y engaños. Pero antes explicaremos qué significa esta expresión, que es usada para describir un engaño o una estafa, y nace en la Cuaresma de la España medieval, cuando no se podía comer carne ni derivados lácteos. Entonces se preparaba en las casas con almendras verdes la leche de almendruco para sustituirla por la leche normal. En otras palabras, el truco del almendruco expresa la suspicacia para vender o presentar un engaño disfrazado de bondad, un acto de trilero que solo busca el engaño. Es un gato encerrado expresado de otra forma. Vivimos tiempos confusos donde las palabras pierden su significado y la verdad se diluye entre eufemismos y medias verdades. Tiempos extraordinarios y definitivos en donde Dios nos desvela la verdadera vocación de ser sus hijos. Nos quieren hacer creer que lo viejo es malo y que lo nuevo, solo por ser nuevo, es bueno. Intentan arrebatarnos nuestra herencia, identidad y esencia con la promesa de un futuro mejor. Un futuro que, como el truco del almendruco, es una simple ilusión. Una ilusión que se va transformando en una niebla oscura sin Dios. El sínodo de la sinodalidad ha irrumpido en la Iglesia Católica como un vendaval de cambios. Sus defensores lo presentan como un proceso de escucha, de diálogo y renovación. Un camino hacia una Iglesia más abierta, más participativa y más cercana a las realidades de los nuevos tiempos. Sin embargo, tras este discurso aparentemente amable, se ocultan sombras inquietantes. Las palabras cuidadosamente elegidas no pueden disimular el cambio de rumbo que se está produciendo. La escucha es un teatro de ideas estrafalarias que no toma en cuenta la persona de Cristo ni la conversión, mucho menos el arrepentimiento. El diálogo se transforma en un monólogo, donde solo se escucha a una parte y se persigue y cancela a la otra. La renovación se convierte en una ruptura con la tradición de la Iglesia, el depósito de la fe y 2000 años de historia. La pregunta es inevitable. ¿Nos están engañando con el sínodo? ¿Es realmente un proceso de renovación o una estrategia para imponer una agenda ajena a la verdadera doctrina de la Iglesia? La duda se instala en el corazón del creyente. Las señales de alarma se multiplican. Lo que antes era impensable, ahora se discute abiertamente. Doctrinas fundamentales, pilares de nuestra fe, son puestas en duda. Se pretende adaptar la Iglesia a los dictados del mundo, en lugar de llamar al mundo a la conversión. Para entender la magnitud del engaño, podemos usar una simple comparación: la leche de almendras y la leche de vaca. Ambas se presentan como leche. Ambas se utilizan en la alimentación, pero su esencia es completamente diferente. En la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 10, nos dice: «Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis
para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. El truco del almendruco en el sínodo de la sinodalidad es la estafa más grande que se le ha hecho a la Iglesia y a los cristianos en toda su historia. En ella se nos quiere vender un producto artificial y falso que intenta imitar las propiedades de la leche pura de la palabra y en este caso de la tradición de 2000 años de historia. Lo peor del sínodo no será lo aprobado o discutido, sino la implementación de lo que ellos llaman la Iglesia sinodal. Sección 5. El lenguaje del engaño, palabras vacías, significados alterados. Del mismo modo, el sínodo pretende vendernos una nueva iglesia, una iglesia adaptada a los tiempos modernos. Ahora no se trata de predicar a Cristo al mundo, sino que el mundo nos predique su agenda y la practiquemos en una especie de religión global. El sínodo de la sinodalidad es en sí mismo el gran engaño, el caballo de Troya. Lo que concluya, cuando termine poco les importa, al fin y al cabo, si no se aprueba lo que ellos quieren. Igual lo implementarán como lo han venido haciendo, logrando la decadencia y la destrucción de la Iglesia. Al utilizar palabras como inclusión, misericordia, acompañamiento, se vacían de su verdadero significado en una iglesia cada día más mermada y vacía. En los últimos 20 años, bajo el pontificado del Papa Francisco, la Iglesia ha experimentado una disminución de vocaciones sacerdotales y religiosas, la demolición de parroquias, la venta de monasterio para ser transformados en hoteles, una iglesia mermada y desaparecida en muchos países. La tan cacareada inclusión se convierte en la aceptación sin crítica de cualquier comportamiento, incluso aquellos que la moral cristiana siempre ha condenado. La misericordia se transforma en un permisivismo que olvida la justicia divina. El acompañamiento se convierte en un camino sin rumbo, donde se evita hablar de pecado y de redención. Sección 6. Erosionando los cimientos y ejemplos del desvío sinodal. Los ejemplos de esta desviación son numerosos y cada vez más alarmantes. Se cuestiona la indisolubilidad del matrimonio, se relativiza la moral sexual, se abre la puerta a la bendición de parejas arcoíris. Se diluye la importancia de la Eucaristía, se reduce el papel del sacerdote, se busca la ordenación de mujeres. Se silencian las voces críticas, se censura a quienes se atreven a disentir. Se crea un clima de miedo e intimidación. Sección 7. El lobo con piel de oveja, desenmascarando la trampa sinodal. No nos dejemos engañar. El sínodo de la sinodalidad, con su lenguaje edulcorado y sus promesas vacías, es un lobo con piel de oveja. El Papa Francisco no es el renovador de la Iglesia, sino su destructor que desde dentro va demoliendo poco a poco y transformándola en la mayor ONG al servicio del nuevo orden mundial. Es tiempo de desenmascarar esta trampa y de llamar a las cosas por su nombre. No podemos permanecer en silencio ante este ataque frontal a nuestra fe. Debemos defender la verdad, aunque duela, aunque incomode. Sección 8. Despertemos del letargo. Un llamado a la fe consciente. Hermanos en la fe, ha llegado la hora de despertar del letargo, de abandonar la cómoda tibieza que nos ha llevado al borde del abismo. No podemos seguir siendo ovejas mudas, a merced de los lobos disfrazados de pastores. Es tiempo de recuperar el espíritu crítico, de estudiar las Escrituras, de profundizar en nuestra fe. Debemos conocer nuestra doctrina para poder defenderla de los ataques del enemigo.
Sección 9. Defendamos nuestra fe. Cristo nos necesita. Él es un Dios que implica a sus hijos al trabajo y la tarea de la salvación para la herencia del cielo. No tengáis miedo, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Para este momento fuimos creados. Para este tiempo Dios pensó en ti. ¿Cuál será tu respuesta? Seamos fieles a Cristo, seamos fieles a la Virgen María. Y seamos fieles a la Iglesia de los mártires y santos de 2000 años de historia. No permitamos que nos arrebaten nuestra fe, nuestra identidad, y digamos con firmeza: no al engaño sinodal, sí a la Iglesia de siempre, la Iglesia de Cristo. Soy José Cedeño y esto es El Campanario de la Vendée. No se olviden de regalarnos un like y compartirlo. Chao mis guerreros en el Señor y que Dios los bendiga.